Estoy situando este documento como cuál sería la política en la cual tendríamos que navegar o donde tendríamos que estar situados. Y de todo lo que existe, que hay mucho en el asunto de la sociedad del conocimiento, hay mucha política, muchos programas y planteamientos y orientaciones en diferentes ámbitos. En Europa, por supuesto, en América del Norte y por supuesto en Latinoamérica. Y lo que yo encontré, o lo que me gustaba, intenté buscar, eran lineamientos y expectativas que pudieran incorporar a toda Iberoamérica como un todo. ¿Cuáles serían de todos esos planteamientos, políticas, programas de apoyo? ¿Cuál sería aquella que nos pudiera incorporar a los iberoamericanos? Y lo que encontré, y ustedes conocerán muy bien, son las metas educativas 2021 que se han planteado a partir de las reuniones de los ministros de educación de toda Iberoamérica. Y hay cada 2 años una reunión para saber cómo se están haciendo las cosas y si vamos avanzando en la consecución de esas metas que planteamos y plantearon en común. Y digo planteamos porque muchos de los investigadores que estuvimos en la primera reunión apoyamos para que cada una de las áreas temáticas pueda ir surgiendo y que pudiera haber planteamientos muy cercanos a las necesidades que teníamos en general en la educación. Así entonces, lo que yo estoy planteando aquí es desde las políticas de las metas 2021 de los bicentenarios. Y uno de los objetivos más importantes de estos documentos es lograr que la generación de los bicentenarios, nosotros, nuestros estudiantes, sea más y mejor educada de la historia de Iberoamérica y que de esta forma colabore en la construcción de sociedades justas y democráticas. Y creo que este asunto tiene que ver con la calidad de la educación en el sentido que maneja Gentili, de que la calidad de la educación no es aquella que tiene ciertos parámetros de excelencia o que se va a acreditar de ciertas maneras, sino que tiene que ver con el aprendizaje de todos y de cada uno. De cómo es que somos mejores personas, somos mejores ciudadanos, nos organizamos mejor y podemos tener mejores decisiones. Eso es la idea de la calidad de la educación. Formar una sociedad justa en donde los ciudadanos seamos conscientes y tengamos el control de nuestro futuro en las manos. Para esto es necesario ampliar y dinamizar el espacio iberoamericano de conocimiento, que dentro de las metas 2021, tiene por objetivo el desarrollo de un espacio interactivo de colaboración en los ámbitos de la educación superior y la investigación, como vectores del conocimiento científico y tecnológico que debe estar articulado con la innovación y el desarrollo. Sus pilares son la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Así entonces se convierte en una herramienta privilegiada para impulsar procesos de integración entre las regiones, entre los países, pensando que de todas maneras todos estamos en ese espacio iberoamericano del conocimiento. Que cada uno de nuestros trabajos, resultados de investigación, propuestas de mejora, están colaborando a constituir ese espacio de conocimiento que puede ser usado por cualquiera. En un Open Access implicaría que nuestros documentos de investigación estén al acceso, estén a la vista y estén para que cualquiera pueda usarlos. Estos elementos para dinamizar algunas ideas, solamente para ubicarnos, reconocer que la investigación y la ciencia necesitan un esfuerzo sostenido para ocupar un papel relevante en la sociedad del conocimiento. Que el saber colectivo de una comunidad es un capital de primer plano y está ligado a sus raíces históricas. Si ustedes se fijan, ideas como esta tienen que ver con una visión global, pero siempre con una responsabilidad local. Es un principio ambientalista que nos sirve a todos para ir pensando de qué manera nosotros constituimos que estamos dentro de ese espacio iberoamericano de conocimiento y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de tener raíces históricas y raíces lingüísticas y responder a la comunidad de la cultura en la cual estamos y de la cual surgimos. Así entonces necesitamos balancear los efectos de la globalización para aprovechar esas ventajas colaborativas y de comparación de nuestros países y potenciarlos a través de la coordinación en las diferentes regiones. Así entonces necesitamos reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación, formar profesionales en el terreno de la ciencia, la investigación y la innovación, incrementar el porcentaje de investigadores de jornada completa
incrementar los recursos públicos y privados para la investigación, desarrollo e innovación. Necesitamos promover y apoyar redes de investigación. He fundado y participo activamente en 2 redes de investigación en mi país. Uno de ellos tiene que ver con el posgrado en sí, el estudio del posgrado y el desarrollo del posgrado en educación. Y la otra tiene que ver con la investigación de la investigación educativa. Y les puedo decir que la mayor parte de las investigaciones, muy probablemente, excepto artículos, no encontrarán libros que yo haya coordinado que no sean libros colectivos. Y los libros colectivos tienen que ver con la investigación en conjunto, colaborativa, que responda a diferentes condiciones y necesidades puntuales, regionales, locales, pero que al mismo tiempo tenga esa visión global de compartir el conocimiento. Así, yo creo que no hay otra estrategia, seguramente habrá otras y no las conozco o se generarán algunas, pero la estrategia que en este momento ha probado ser algo útil, importante, eficiente para generar este espacio de conocimiento son las redes. Y creo que lo que necesitamos, sobre todo ustedes que están en formación, algunos ya haciendo investigación desde hace rato, es decir, cuáles son las redes de reconocimiento profesional y de producción a las que yo me tengo que unir en el mundo, no solamente en mi país, sino en el exterior. Fomentar la oferta y el desarrollo de programas cooperativos de posgrado y de investigación, desarrollar innovación, fortalecer el intercambio y la movilidad. Ustedes están en eso, no les platico más. Impulsar el uso del español y el portugués. Ayer en el doctorado platicábamos cómo el inglés se convierte en una lengua dominante y cómo es que solamente aparece en la ciencia de las personas, los investigadores que tienen la posibilidad de publicar en inglés. Precisamente por eso, una de las metas 2021 es impulsar el español y el portugués en la ciencia para disminuir el creciente control de la comunidad científica anglosajona. Y eso es algo que necesitamos trabajar especialmente. Y publicar y seguir publicando en nuestro idioma e intentar incursionar en revistas que tienen traducciones, que tienen ambas versiones de los artículos, hay muchas que así lo hacen, y tratar de promover en los editores y en las diferentes instituciones que financian diferentes órganos de difusión del conocimiento, la posibilidad de publicar en todos los idiomas. Uno de los problemas que tenemos en español para escribir en inglés es que la estructura de los documentos académicos difiere bastante. Y nosotros hacemos, aunque tengamos un buen dominio del inglés y podamos hacer un artículo en inglés, de todas maneras la estructura tiende a ser modificada por las personas que hacen el trabajo editorial, la revisión de estilo. Y porque necesita responder a ciertas condiciones y parámetros que están establecidos en Estados Unidos como artículo científico, lo cual hace que la riqueza de nuestro idioma se pierda totalmente. El estilo, la forma y la riqueza de la estructura en español se pierda totalmente. Así entonces, maestros y maestras, los profesores y demás, no tienen posibilidades de generar y de propiciar proyectos de investigación en sus estudiantes, tienen dificultades serias para hacer investigación en el posgrado y no tienen manera de producir conocimiento nuevo y recuperar sus experiencias para aportar al conocimiento desde su práctica, porque lo que los han enseñado a hacer es a reproducir lo que en otros lugares hacen, lo cual está siendo una situación bastante compleja y difícil. Apostamos por la innovación de las escuelas, de los profesores, sobre todo en redes y en equipos de trabajo, entre escuelas y profesores, yo agregaría entre investigadores en los diferentes programas de posgrado y profesores. En este momento en que la investigación se hace en colectivo, incorporar a investigadores formados, investigadores en formación y prácticos en las diferentes escuelas, permite que el asunto de la relación entre la investigación y sus resultados se dinamice. Plantear nuevas estrategias que apoyen al profesorado, entre las que cabe destacar la ampliación de programas de innovación, evaluación e investigación educativa. Los académicos en una institución de educación superior necesitan pensar con una mentalidad que implique integrar todas las visiones, todas las caras que tiene una profesión académica. Esto quiere decir
que no son actividades independientes y aisladas, cada una de las que se exigen en una institución de educación superior. No se trata de, por un lado, la docencia, y entonces además me exigen hacer investigación y además me exigen que haga yo publicación de artículos, pues de qué se trata de todo este asunto. Pero cuando nosotros empezamos a constituir la profesión académica como tal, nos damos cuenta que todas esas son caras distintas, miradas diferentes de una sola actividad. Porque el eje necesariamente es la investigación, el eje es la investigación, y en función de eso se generan líneas de investigación que permiten que yo tenga a mi cargo docencia y que se alimente del conocimiento de frontera que está en la investigación, y esos productos son los mismos que son los artículos y los libros que debo distribuir, y la relación que yo tengo con los prácticos me permite los diálogos informados necesarios para que las investigaciones de esa línea de investigación y de esos estudiantes pueda llegar a la mejora de la práctica. Reconocer los resultados de la investigación e innovación de los docentes a través de premios, programas de estímulos, reconocimiento en general. La investigación educativa tiene como objetivo lograr procesos educativos cada vez de mayor calidad, en el sentido de la calidad que ya les platiqué, más pertinentes a contextos de aplicación específicos que aporten al entendimiento y mejora de la educación en el mundo. Yo sé que ustedes conocen el trabajo que ha hecho Wilfred Kahn, ya tiene un buen rato, en donde puntualiza la necesidad de que el conocimiento de la educación sea un conocimiento práctico. La condición específica de cada una de las áreas de conocimiento genera un tipo de conocimiento en concreto. Y lo que él dice es que la ciencia de la educación necesita generar en su investigación conocimiento práctico. Conocimiento práctico. No quiere decir estrategias didácticas para que los docentes la reproduzcan. Quiere decir que generamos conocimiento a partir del análisis, la transformación de la práctica. Y que los conocimientos que se generan, inclusive en educación, en investigación básica, necesariamente tienen que estar ligados a los contextos de aplicación específicos. Así que lo fundamental es la educación en sí, la mediación para desentrañarla, innovarla, entenderla, comprenderla, hacer cosas con ella, mejorarla, que es la investigación. Probablemente, no sé aquí, es muy probable que no. En el caso de las diferentes investigaciones en México acerca de qué tanto impactan los cursos, talleres de actualización docente en educación básica en la mejora de la práctica, las investigaciones nos dicen cero. Los docentes a lo mejor mejoran un poco su discurso, empiezan a agregar cuestiones más modernas, cuestiones teóricas en el discurso, pero por lo general la práctica se queda como va, como está, inamovible. Los maestros, las maestras aprendemos a hacer cosas, aprendemos a ser profesores, nos identificamos con eso, tenemos una identidad con eso y aprendemos sobre la marcha, en la práctica. Muy bien, en los diferentes programas de formación docente, pero igual que en todas las profesiones aprendemos en el sistema. De acuerdo a la investigación, a las investigaciones, un docente recién egresado que tiene los ojos brillantes del futuro, la mirada, dicen, y que tiene todas esas ganas de hacer, de innovar, de hacer cosas con sus estudiantes, tarda aproximadamente 2 años en asimilarse al sistema. 2 años. A partir del momento en que inicia su trabajo en el sistema educativo en general, ese brillo de la mirada se va perdiendo hasta apagarse totalmente y empezar a hacer lo que los demás hacen. Y eso se llama práctica de sobrevivencia. Porque si no hacen eso, entonces el bullying es espectacular. De colegas. La práctica de la sobrevivencia hace entonces que un docente empiece a perder esa magia con la que salió y empiece a asimilarse al sistema. Así entonces, igual, probadamente, una de las estrategias que realmente funciona es involucrar a los docentes en el proceso de investigación práctica. Observarla, distanciarse de ella, cuestionarla,
y después intentar hacer cosas diferentes a partir de la investigación, de su práctica. Cada docente de su práctica. Opción 2, un investigador que apoye esa investigación de la práctica de un docente y lo acompañe en el proceso. Opción 3, redes profesionales de áreas de conocimiento de interés del docente, que hagan investigación de la práctica. Opción 4, reuniones de academia en la escuela, en la institución, que fomenten como uno de sus objetivos en la academia el análisis de la práctica y la investigación. Les estoy dando todas las opciones. Sí. Yo creo que si pudiera explicar cuál es el concepto de academia, porque de pronto nosotros aquí no lo manejamos, ese concepto de academia. Solamente para contextualizar un poquito, porque o sea, nosotros lo entendemos por el tema de cómo funciona México, pero de pronto nosotros no entendemos aquí cómo funciona este tema. ¿Hay algún término que sea...? No. No hay eso. Hay que trabajar acá el concepto de docentes líderes y el docente líder se reúne con otros. Pero el concepto de academia como tal no... Más bien es como los que tienen el conocimiento o sea, los investigadores, no se maneja el concepto los como tal. maestros, ¿sí? O sea, cuando uno habla de investigadores, son los académicos, ¿sí? Y que tienen que hacer estudios de investigación con los maestros sobre su práctica. Hay un término en España que también se usa, que a lo mejor es el claustro, ¿no? Bueno, un poco de la cultura entonces mexicana aquí. Se le llama, la cultura académica tiene que ver con, disculpen ustedes, el clima no me ayuda mucho, tiene que ver con esa reunión de prácticas, saberes, prácticas y redes de significado que se conforman alrededor de docentes, investigadores en las instituciones de educación superior, por lo general los centros de investigación. No solamente se refiere a las personas, sino también a la cultura que se genera alrededor de ese grupo de personas que hacen cosas, hacen investigación, tienen docencia, publican, conforman redes. Eso que se genera, prácticas, costumbres, cuestiones ideológicas, controles, cierto tipo de saberes, por ejemplo, privilegiar una área de conocimiento por otra, o privilegiar un grupo de investigadores o un grupo de teóricos, una corriente teórica por encima de las otras, etc. Ahí se establecen las formas y las maneras en cómo se gestiona la investigación y el conocimiento en una institución. Ahí es donde se deciden quiénes son los estudiantes de doctorado que van a pasar y quiénes no, por ejemplo. Y en función de esos controles se toman esas decisiones. También se deciden los movimientos y las reformas curriculares, la incorporación o la desaparición de contenidos en ciertos programas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un grupo de profesores investigadores que se reúne por área de conocimiento, y entonces la práctica más común de la cultura académica es precisamente las reuniones en academia. Y ahí se reúnen a cuestionar, a preguntar, a hacerse política mutuamente y a descalificar o a controlar o a decir o a determinar o a lo que corresponde. Y estas prácticas, costumbres, formas, cultura académica, son específicas de cada institución, pero al mismo tiempo se comparten con instituciones de educación superior en la región, en el país, en el estado, de tal manera que la cultura académica está presente en la mayor parte, en todas las instituciones de educación superior. Entonces, un académico es una persona que forma parte, obvio, de esa academia, que hace investigación, docencia, tiene una línea de investigación, forma parte de un cuerpo académico de esa investigación, de esa área de conocimiento, y produce personalmente y junto con otros en esa área. Un académico tiene el dominio, es líder o tiene la experiencia, la expertise de un área de conocimiento específica. Un académico tiene una línea de investigación, hace investigación sobre esa línea, incorpora en esa investigación un grupo de estudiantes en formación, tiene también una serie de publicaciones que lo convierten en punto de referencia muchas veces, o su academia se convierte
en grupos de referencia para otros investigadores más nobles, y normalmente es de medio tiempo o tiempo completo en una institución. Yo creo que es lo que ustedes hacen, pero todo junto se llama academia. Bueno, ya se llama así. Entonces, cuando hablo de la cultura académica o hablo del académico, me refiero a esas funciones en donde alguien está funcionando dentro de una lógica específica en una institución en concreto. ¿Sí quedó? Sí, sí, Gracias. sí. Ahora sí que no. Sí, aparte del contexto. Actualmente, como se puede observar, la investigación ha sido y sigue siendo una meta y una actividad que apuesta por el desarrollo de la educación. A veces es una buena intención en una institución, sobre todo las instituciones privadas que toda su gestión gira alrededor solo de la docencia. La investigación solamente es el esfuerzo individual de algunas de las personas que están ahí, de algunos de los académicos, porque a lo mejor están estudiando un posgrado y entonces, bueno, pues colaboran con la institución dándoles su título de investigación para que reporte la investigación como si fuera institucional. Entonces es un buen deseo. Y hay otras instituciones en que realmente hay un tipo y forma de gestión del conocimiento que permite que los académicos tengan y hagan sus trabajos de investigación y que produzcan sobre eso. Las políticas dirigidas al fomento y la consolidación de esta actividad hacen especial hincapié en que su producción sea útil, relevante y pertinente. Yo creo que si estamos hablando de ciencia básica y yo soy una investigadora de física teórica, yo puedo tener una idea de qué es lo que estoy produciendo y cómo eso puede ser útil para investigación aplicada y también para desarrollos tecnológicos. No tengo problema con eso. Y por supuesto, necesariamente tiene que existir la ciencia básica. No tengo la menor duda. O sea, la teorización es fundamental. Pero en educación, cuando estamos hablando de que lo que se produce es conocimiento práctico, la investigación tiene que tener esas condiciones. Tiene que ser útil, tiene que ser relevante, debe ser pertinente. Por más teórica que sean los resultados de esta investigación, necesariamente tiene que producir conocimiento práctico, que esa es la condición del conocimiento en la ciencia de la educación. Muchas de las dificultades se han ido resuelto, la investigación educativa no se ha instalado de manera definitiva, a veces en las instituciones, decía yo, y en alguna de las instancias, que a lo mejor no es un caso. No ha comprendido y establecido una relación entre el desarrollo educativo y la investigación. Señores que ustedes conocen, Reimers, McKean, dicen que las estrategias, posturas y creencias hasta la fecha no han sido suficientes para la mejora de la educación en la investigación. A lo mejor ustedes tienen alguna investigación que haya hecho este puente. ¿Qué es lo que se ha producido en la investigación en el país hasta la fecha? Y eso, cómo ha incidido en las diferentes reformas, decisiones, programas educativos que se han realizado. En México esto está empezando a ser una urgente necesidad y hay una propuestas y cierto nivel de avance en ese sentido. Es un puente muy complicado en el que las ciencias duras, las ingenierías en específico han aprovechado muy bien vinculación empresa-universidad, proyectos de investigación productivos en donde terminan con ideas de negocio. O sea, este vínculo con diferentes modelos, entre la triple hélice, etcétera, se ha probado ser unas muy buenas posibilidades para generar este puente entre los resultados de las investigaciones y el desarrollo. En el caso de las ingenierías, desarrollo industrial, empresarial, etcétera. En el caso de la educación, nuestro objeto son las instituciones educativas y los agentes educativos en su conjunto, desde padres de familia hasta el docente. La OCDE, a través de su centro de investigación, fue una investigación liderada por Javier Murillo, ustedes lo conocen muy bien. En su reporte informa acerca de la relación entre el desarrollo y la investigación en México. Valora la creación, distribución y uso del conocimiento. La mayor parte de sus herramientas de trabajo estaban dedicadas a entender la lógica de la investigación, pero tenían esta prioridad. Este informe apuesta por la investigación de desarrollo en función de las políticas, en contextos de aplicación, y dice que la investigación educativa ha tenido un impacto muy limitado en la toma de decisiones en la práctica. Eso es finalmente el lugar al que aterrizar. Y por supuesto, todavía estamos en eso.
Los responsables de las políticas plantean que es difícil encontrar a buenos investigadores que realicen trabajos de investigación. Y entonces, con ese pretexto, pues las políticas normalmente se hacen en la rodilla. O sea, vaya, en el escritorio, sobre su rodilla, o cualquier lugar es bueno, porque no hay una relación entre el diseño de las políticas y los resultados de investigación. Y muchas veces están divorciados. No existen criterios institucionales que orienten los temas de investigación. Normalmente la investigación, no quiero decir normalmente, es común que la investigación se decida por el estado hormonal de investigación o del investigador o la institución. ¿Y por qué estás haciendo investigación sobre lingüística aplicada a la educación? Porque me gusta, porque creo que es interesante el tema, porque me encontré un libro muy bueno. ¿Y eso como para qué? No, pues, no sé, o sea, yo hago mis artículos y yo saco mis resultados. Si lo quieren leer, bueno, y si no, pues es su problema, ¿no? Los tomadores de decisión no tienen la formación que les permite interpretar informes. Nos piden un informe de investigación, seguramente les habrá pasado. Alguien en algún puesto de toma de decisiones dice, oye, me gustaría saber cómo están los profesores de secundaria en cuanto al manejo de la tecnología. Y a partir de qué, de esas dificultades que tengan, poder plantear un programa de apoyo para que realmente incorporen la tecnología a la aula. Y entonces yo le entrego después de un año y que no me esté dando, que no me esté buscando para decirme que ya rápido tengo que entregar el informe, porque la investigación toma su tiempo. Después de un año y medio yo le entrego un mamotreto de 300 cosas. Cuando por supuesto la política ya se diseñó, ya salió y el problema ya está en uso. O sea, esperando, no se va a sentar la persona que toma decisiones, no se va a sentar a esperar a ver a qué horas llega el asunto de los resultados de la investigación. Y luego me llegan con una cosa, un documento de 300 cuartillas que nomás dígame a qué horas y con qué habilidades de interpretar investigación lo va a ver. Y entonces no aprendemos a entregar los resultados de manera pertinente dependiendo de los lectores o dependiendo del uso que se haga de la investigación. Los prácticos no poseen condiciones laborales ni formación continua para innovar o investigar. Y entonces ese asunto de, bueno, yo ya en la revista indexada en Alemania, yo reporté mi trabajo de investigación. Y si los docentes no tienen la capacidad de ir y leer mi reporte, ese no es mi problema. ¿Cierto? Y entonces poco hacemos para acercar la investigación a los docentes, en términos prácticos que los docentes necesitan. Porque no es lo mismo entregar un resumen ejecutivo a alguien en el gobierno para que tome una decisión, a entregarle el mismo mamotreto, el mismo documento de 300 cuartillas a un docente. ¿Quieres saber qué es lo que vas a hacer para poder incorporar la tecnología a tu aula? Ah, mira, aquí tienes mi libro, 350 cuartillas, de las cuales la mitad le son totalmente inútiles. La mitad creo que me fui muy corta. Disculpe, yo quisiera hacer una reflexión. Yo pienso que cada país ha vivido su proceso frente a la formación de docentes investigadores. Para Colombia, la formación en maestría con enfoque investigativo y en doctorado realmente es reciente, mientras que en ciencias básicas la Universidad Nacional de Antioquia del Valle ha sido pionera desde hace décadas. Asimismo, sus publicaciones de ciencias básicas generalmente son cada 6 meses o trimestrales, que de alguna manera tienen impacto en el contexto científico. Para lo que tiene que ver con educación, relacionado con sus investigadores, el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia publica que retomando un informe global, dice que es un hecho que las verdaderas investigaciones y los llamados a jalonar procesos de investigación son las maestrías y los doctorados. En Colombia nace un doctorado interinstitucional hace un poco más de una década, en la que participan 5 universidades oficiales.
De esas 5 quedan 3 aliadas, pero luego nace Ruth de Colombia, que es reciente, y el primer doctorado privado es el de la Universidad Santo Tomás. Eso implica que mientras Brasil forma 1000 doctores, México al año, ¿no? México, ¿cuántos doctoran al año? Una buena cantidad. Pero no alcanzamos No, unos 500, 600 al año. Argentina unos 200 y Colombia, pues hasta ahora está haciendo el acercamiento. Entonces, no es que, digamos, los profesionales, educadores dedicados a esta labor no deseen impactar en las políticas, sino que el mismo gobierno o Estado, mejor, hablemos de Estado, el mismo Estado no le apuesta a formar a sus educadores en ese aspecto tan importante, y es en la dimensión investigativa, porque completamente de acuerdo, la docencia cobra relevancia en la medida que se derive de un proceso de investigación y haga publicaciones. De lo contrario, la docencia no cobra relevancia, porque, como lo afirmaba, se convierte en un proceso repetitivo, memorístico, y a transmitir lo que otros aportan. Entonces, para el caso de Colombia, pensar que los doctores, los maestrantes, van a tener influencia en la formulación de las políticas públicas, se demora un poco. ¿Quién está tomando las decisiones y quiénes formulan políticas públicas? Desafortunadamente, personas que no conocen de la educación, tampoco. Por eso esa situación. Entonces, todo es un proceso, y creo que esa reflexión que hace la doctora es muy importante, porque aquí tenemos personas que forman parte de las maestrías, de los doctorados, y que desde el lugar donde están, por ejemplo, el profesor que está en qué lugar? Guaviare, desde el lugar, que es una zona es de la Amazonía colombiana, y así cada una de las personas que están acá tienen un lugar especial en su desempeño laboral, que poco a poco irán ocupando los espacios, pero que pues estamos tarde, es verdad. Por supuesto. Además hay una situación, es un puente. Reimers, en su texto de Diálogos Informados, lo que propone es una estrategia para el acercamiento, para establecer, construir ese puente entre los tomadores de decisión, diseñadores de programa y de políticas, y los investigadores. En México apenas, a través del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, o sea, a través de una asociación profesional de investigación, están tratando de construir estos puentes. Y lo que dice Reimers en el Diálogo Informado es que una investigación que se plantea es que el Estado debe hacer y los ministerios tienen que hacer y bla, 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 y ahí decimos contundentemente qué es lo que debe hacer el gobierno. Lo que dice es que eso tiene que ser construido en un espacio común entre el que toma la decisión y los investigadores. Porque muchas veces no hay viabilidad en las propuestas de investigación, cuando menos no inmediata. Y entonces tiene que haber como ese proceso de intercambio y de decisión común que permita decir, a ver, de estos resultados, ¿qué necesita financieramente? Porque además hay detrás un asunto de dinero. ¿Qué programas debe generar y cuánto pueden costarle al gobierno, por ejemplo? La lógica de investigación y de tomador de decisión en la política es una lógica diferente, tal cual. Y acercar y establecer esos puentes ha costado mucho trabajo. Y se observa y se ha estudiado en México de hace alrededor de unos 10 años a la fecha. Muchos de los investigadores han sido invitados a ser funcionarios en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Educación, lo cual ha beneficiado como el entendimiento de qué tiene que ver la investigación para la toma de decisiones. Pero por lo general son como dos ámbitos tan distintos, tan diferentes, y para un investigador, para mí, yo que saco
librito y que ahí digo, pues es muy complicado pensar que eso va a incidir en una política pública. Hay triple salto mortal ahí. O sea, hay una gran cantidad de cosas que se tienen que hacer, que se tienen que construir, puentes que se tienen que establecer para que eso pueda darse. De acuerdo, totalmente. Gracias. Los maestros no tienen los medios para seguir formándose y usar y mantener actualizadas. Yo vi ayer en algunos trabajos de doctorado la transposición didáctica. Y el asunto acá es que la transposición didáctica les permite traducir los trabajos de investigación a prácticas. Y este asunto es una habilidad, es una forma. Muchas veces los docentes, no sé en Colombia, pero en México, les cuesta mucho trabajo entender y tener acceso, y de hecho tener la voluntad de buscar investigación que les permita mejorar su práctica. Eso cuesta trabajo porque no está dentro de sus habilidades. Y ahora que los documentos están tan accesibles y que pueden bajar cualquier cantidad de información en ese sentido, está empezando a permear la investigación hacia los docentes. Pero por lo general un docente, la lógica es, me ha costado mucho construir lo que he hecho hasta ahora, lo que hago me sale bien, los niños y las niñas salen leyendo y escribiendo muy bien, y eso lo he aprendido con la práctica. Y no necesito que nadie venga a decirme cómo mejorar eso. Y en cierta manera tienen razón. Así entonces necesitamos hacer la investigación de otro modo. Una investigación diferente. Porque no hemos logrado realmente incidir en México, no hemos logrado incidir en la mejora a partir de la investigación. Y yo creo que México es uno de los países que tiene más producción de investigación educativa. Y sin embargo yo no tengo, excepto esos pequeños detalles que les acabo de contar, yo no tengo una evidencia real de que los resultados de investigación realmente incidan en que ahora tenemos una mejor educación. Obviamente no. Frente a la investigación familiar, antigua, tradicional, que surge de una manera diferente de pensar la investigación educativa, estas decisiones afectan cómo se produce, cómo se hace y el contexto. Así entonces, reitero, la investigación tiene que estar orientada al uso, a la pertinencia y a la relevancia. ¿Para qué es esta investigación? Para que alguien tome una decisión. ¿Qué tan viable es eso? Para que tomen y diseñen programas nacionales. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿De qué manera es? Tengo que plantear esa investigación de forma oportuna, rápida, eficiente, económica, para que llegue a las manos de los tomadores de decisiones de forma oportuna. O no, necesito el entender cómo un proceso largo se va dando, por ejemplo, el asunto de cómo integran la investigación los docentes en la práctica cotidiana. El conocimiento en todas sus vertientes. Desde, no podemos dejar de publicar en revistas indexadas internacionales, eso necesariamente hay que seguir haciéndolo, pero luego hay que publicar y trabajar con lenguaje más llano en revistas que no estén indexadas a lo mejor, que a lo mejor tienen un cierto arbitraje y un cierto cuidado, pero son las que los docentes leen, son las que la gente que hace la educación y que hace la vida cotidiana es lo que lee. Boletines para padres de familia, en términos de padres de familia, pequeños diálogos informados, diálogos con los diferentes niveles y de la estructura educativa que nos permitan distribuir nuestro conocimiento. Yo creo que lo que decía la doctora señora, yo creo que es muy importante. Muchas veces uno escucha a los investigadores que no publican en revistas que no son indexadas porque eso no les da nivel, ni categoría, ni puntos, ni nada. Y las otras revistas, que son las que generalmente leen los que se van a beneficiar de esa investigación, no son objeto para mandar un resumen, para mandar un documento, que finalmente ahí es donde las personas se van a nutrir, no con la profundidad y el diseño metodológico y todo, sino con la esencia misma de lo que de alguna manera el investigador encontró. Y ahí es donde dicen, oiga, es que esto es claramente lo que yo andaba buscando y no lo había visto en otro lado. De hecho, en una ocasión me comentaba a un colega en mi disciplina, decía, pues eso ya yo lo pensé, lo había pensado hace 3 años, dije, pero la diferencia es que él lo escribió y no lo escribiste tú. Totalmente. Entonces, la propiedad intelectual es de él, no tuya. Entonces, ahora tú lo tienes que referenciar a él. ¿Sí?
Entonces, esas son como las cosas que pasan y que uno ve y lo escucha generalmente los investigadores que dicen, yo no publico en las otras revistas porque eso no me da puntos, no me da no sé cómo, pero sabiendo que al final son estos personajes los que leen esas revistas los que se van a nutrir y los que van a comenzar a, digamos, a replicar hacia atrás. Totalmente. Entonces, para distribuir el conocimiento se requieren 3 acciones mínimo. La difusión, que son revistas indexadas internacionales, si se puede en inglés mejor, si es bilingüe todavía mejor. Si hablan o escriben en alemán, bueno, felicidad. Segundo, la divulgación. La divulgación es, en términos más llanos, directamente con las personas que toman decisiones, que hacen la práctica, con los gestores de la educación, directores, directoras, coordinadores de grupos, etc. La discusión entre pares académicos, poner, ustedes lo hacen, escucho que lo hacen con frecuencia, poner a discutir entre los pares, en foros, seminarios, tiene que ver con elaborar en función de los textos que se han trabajado, divulgación. Y luego diseminación, 3 Ds dentro de la distribución. La diseminación, como su nombre lo indica, tiene que ver con poner una semilla. ¿Cómo va a fructificar ese trabajo a través de programas, a través de intervenciones, a través de mejoras concretas? ¿Cómo va a beneficiar esos resultados de investigación en cosas, decisiones, en programas, en diseños, en intervenciones prácticas? Algunos proyectos de investigación llegan hasta allá. Otros dicen, bueno, uno de mis resultados de investigación es diseñar un programa de diseñar, hasta ahí. Pero luego otros proyectos de investigación dicen, no, voy a incorporar a docentes de matemáticas en mi investigación, porque mi investigación tiene que ver con tal asunto matemático, de aprendizaje, construcción de ciertas condiciones de matemáticas, voy a incorporar en mi trabajo eso, vamos a hacer diálogos, y de ahí va a surgir un trabajo concreto de esos profesores para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en esa institución de educación técnica. Son diferentes niveles de distribución del conocimiento. Así como tenemos tanto cuidado en nuestra investigación de ser rigurosos en la metodología, en agregar la fundamentación epistemológica y todas esas cosas, necesitamos articular las condiciones específicas para distribuir ese conocimiento. No hasta el final, sino durante la investigación, que además nutra y enriquezca la investigación, sobre todo si estamos hablando en la mayoría de investigación cualitativa, y por supuesto al final. Es durante y al final. Un planteamiento de distribución del conocimiento que tiene que ver con la forma como establecemos el proyecto, que igual que tenemos cuidado en hacer un planteamiento metodológico riguroso, necesariamente tenemos que tener un planteamiento de distribución del conocimiento. En forma rápida, algunos de ustedes ya lo conocen, son planteamientos sobre los modos en que se gestiona el conocimiento, basados en el trabajo de Gibbons y algunos otros, que plantea 2 modos de gestionar el conocimiento, uno muy cercano a lo que tenemos tradicionalmente, donde se describe tradicionalmente y se hace la investigación, y un modo 2 que tiene que ver con contextos de aplicación. Ahora ha estado surgiendo un modo 3. Si ustedes revisan la literatura, hay un planteamiento de modo 3 que articula estos dos, porque igual que muchos de sus críticos, yo también creo que ninguno de estos debe desaparecer, sino que tienen que convivir. Necesitamos ciencia básica y necesitamos contextos de aplicación. Entonces tenemos que generar un modo de gestionar el conocimiento que incluya estas condiciones. En forma general y al azar, en el modo 1 se trata de una investigación tradicional, la responsabilidad del uso de los resultados es del investigador, se produce conocimiento claro, delimitado, se genera y es legitimado por un colectivo, y por supuesto éticamente aquí se genera la idea de que hay una neutralidad en la ciencia. Por el otro lado, también de manera al azar, el modo 2 se orienta al uso, la pertinencia y relevancia, se genera a partir de la oferta y la demanda, la racionalidad de la investigación es distinta a la tradicional,
porque afecta a las formas en que se gestiona el conocimiento que se hace como se produce. ¿Dónde está la investigación entonces? Ah, bueno, en los posgrados dijimos. Esa es la mata, ahí es la raíz. La mayor parte de la investigación se produce alrededor de los programas de posgrado, por los académicos de los programas de posgrado, pero los estudiantes también, por supuesto. Pero ¿en dónde debería estar la investigación? Como una estrategia de aprendizaje, por ejemplo. Necesitamos generar en nuestros docentes, en todos los niveles, la utilización de la investigación como una estrategia. Que hagan proyectos científicos, que desarrollen, que busquen, que sepan cómo hacer investigación documental, eliminar la Wikipedia, el rincón del vago, fuentes de monografías.com, y que los estudiantes sepan que el mismo esfuerzo que tienen para hacer clic en algunas teclas y llegar a Wikipedia, igual pueden tener acceso a páginas serias de investigación en donde hay igual blogs de científicos, en donde hay el conocimiento de frontera. Pueden tener acceso prácticamente a todos los libros, y si es como en México, supongo que sí, todos los libros de texto están en línea, se pueden consultar en línea, y hay muchos recursos que se pueden utilizar a partir de entrar a la página oficial del Ministerio, si estamos hablando de educación básica. Si estamos hablando de educación media superior y superior, bueno, pues entonces todas las bases internacionales, todas esas páginas sobre asuntos de ciencia, de tecnología y cualquier área de conocimiento están a nuestro alcance. Pero necesitamos que los chicos y las chicas tengan la posibilidad de tener un aparato crítico para determinar cuáles de esos documentos les sirven. Primero. Segunda habilidad, convertir en conocimiento útil 20 artículos, la información de 3 blogs de científicos. Todo eso que está en pedacitos, yo necesito pensarlo como si fuera un rompecabezas y armar esa necesaria información y convertir esa información en conocimiento útil. Así, entonces, la investigación forma parte de nuestras estrategias de aprendizaje. También está la investigación de la práctica. El entender que la práctica se modifica, se transforma, se enriquece a través de la investigación, y que la investigación también esté en los académicos de la educación básica, los claustros, diríamos. La investigación evaluativa para tomar decisiones. No hay manera de hacer evaluación en ninguna forma, aspecto, seguimiento de egresados, etcétera, institucional, llámenle como quiera, si no se utilizan herramientas rigurosas de investigación. Por supuesto, investigación colegiada en redes institucionales, nacionales, internacionales. Por supuesto, la investigación para innovar. O sea, yo creo que el gancho que podemos usar para arrastrar a la educación hacia el progreso en el mejor de los sentidos, hacia la mejora, hacia la calidad, es a través de la innovación. Para finalmente poder contar con producción, con los de conocimiento y poder tener teoría educativa en cualquiera de sus ámbitos. Así es que la investigación está ahí para el que lo quiera usar. No es un asunto elitista, no es solamente para pocos, es para quien la quiera. Está ahí para todos, para todas. Y por lo tanto yo puedo hacer uso de alguna estrategia concreta, de alguna herramienta, de alguna técnica, del uso, por supuesto, etc. Un poco de la teoría educativa. El conocimiento educativo se conforma por información ordenada y estructurada, asociada a la mejora y desarrollo de la educación. Así, el conocimiento científico producido es fundamento para la acción. Lo que nosotros pensamos es viable de ser actuado, viable de ser hecho. Los significados, esa red de significados docentes que yo tengo, determinan, justifican y le dan sentido a las decisiones que yo tomo en el aula, por ejemplo. El conocimiento científico educativo, cultura crítica, es información interiorizada que se encuentra en las estructuras cognitivas de los docentes. Así, el tipo de conocimiento que se produce es un conocimiento práctico.
Se desarrolla históricamente de acuerdo a la relación cognitiva del sujeto y del objeto en el contexto. La unidad funcional de la ciencia de la educación es la práctica educativa, que al convertirlo en un objeto de indagación científica produce conocimiento práctico, histórico y en permanente desarrollo. Nori Cetina habla de la cultura epistémica de la profesión, que se considera uno de los insumos para la progresión y la construcción de la teoría, y por lo tanto de la mejora. El problema es que los investigadores que están en los gabinetes, en los cubículos, en los diferentes centros de investigación y muchos de las universidades en México, ya casi no, pero todavía hacen su investigación en estas pequeñas 4 paredes de tabla roca y con su computadora, a lo mejor estudiantes que hacen la función de, decimos allá, de la talacha, o sea, aquellas cosas que el investigador no quiere perder su tiempo en hacer. Y desde ahí, desde su torre de marfil, le dice a los docentes qué es lo que tienen que hacer. Es que tú tienes, o sea, docente de matemáticas, es que tú no haces bien las cosas y lo que tienes que hacer es esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Una persona que a veces ni siquiera se ha parado en una hora, ni siquiera. Y entonces el docente dice, sí, amo. Nori Cetina dice, hay muchas cosas que están en la mente. En el sentido específico de gestión del conocimiento, el conocimiento está en la mente de las personas. Ahí es donde está. La información está fuera. Pero para poder lograr que esa información llegue al conocimiento, entonces tiene que haber un proceso. Pero que el investigador se dé cuenta que ese conocimiento existe, que es viable, que eso conforma la base epistémica de la profesión docente, es fundamental. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, ustedes lo hacen, ustedes son docentes, y eso hace que tengan un plus por encima de muchos de los doctorados que conozco, en donde el doctorado en educación lo hacen personas que no están en la práctica. Para este asunto de la investigación de la práctica, ustedes conocen el trabajo que hicieron Stenhouse y Elliott para poder hacer lo que ahora se llama en muchos lugares investigación-acción. Enseñanza, Stenhouse tiene un texto que ha sido muy divulgado alrededor del principio de los 80, más o menos, que se llama Investigación de la enseñanza. Y entonces hace un planteamiento de cómo hace una aplicación de la investigación-acción de sus docentes en Inglaterra, y termina, lastimosamente, que quienes hemos llegado hasta el final del libro, el señor dice, no sirve. ¡Ah, caramba! Porque te hace tan atractiva toda la experiencia. Pero al final dice, a ver, los docentes sí están más organizados, los docentes sí se hacen dueños de su destino, digamos, de su práctica, toman decisiones con respecto a ella, pero el aprendizaje no cambia. Entonces, Stenhouse propone al educador como investigador relacionando el cambio educativo con la reflexión. Su foco en la mejora describe la indagación sistemática y autocrítica y consciente de la práctica, detona la transformación de la práctica desde la práctica misma. Elliott es colaborador de Stenhouse, está bastante más cerca de los planteamientos actuales. La investigación-acción está dirigida al proceso formativo, es una actividad sistemática, autocrítica, produce una serie de hipótesis provisionales que son probadas en el aula. Así entonces, la reflexión ha sido muy importante en todo ese asunto de la práctica. La investigación-acción en México, más o menos en esta década, habla de la didáctica crítica y sus problemas instrumentales. Hasta aquí estamos hablando de investigación-acción. Y la propuesta, si ustedes recuerdan, en educación popular, es que las personas generen condiciones autogestivas. Y lo que trata la investigación-acción en este sentido es que las personas sean capaces de mejorar su práctica de forma autogestiva. Pero su principal punto clave de la estrategia es la autogestión, la organización y el desarrollo del aparato crítico de los docentes. En México, Fierro, Fortul y Rosas
han estado trabajando sobre esta perspectiva y tienen un modelo de intervención de la práctica a partir de estas condiciones y de estos principios. Así entonces se desarrolla en el seno de un grupo de profesores que tienen la inquietud de superarse, donde analizan críticamente su práctica con 6 dimensiones y están planteando la dimensión personal, interpersonal, social, institucional, interactiva y valoral. Y entonces estos señores de la investigación-acción tuvieron un eco muy importante en México, y yo creo que uno de los referentes importantes para quien hace este tipo de trabajo es precisamente estas 3 investigadoras. ¿Qué es lo que hay entonces de contraparte? Porque si estoy hablando de investigación-acción, en donde la autogestión, la emancipación, la idea de la conciencia social y crítica está presente en la investigación-acción, y podemos detectar que una de las cosas y los elementos más importantes de la investigación-acción es precisamente la reflexión. Entonces, igual que yo, muchos autores mucho más importantes, más inteligentes y que además hicieron su publicación a tiempo, se dieron cuenta de que podemos hablar de una corriente que está asociada con el asunto de la investigación-acción, que se llama práctica reflexiva. Y entonces plantean un enfoque crítico activista. La práctica se mejora y reformula mediante la reflexión y la deliberación crítica. El educador entonces es protagonista en la transformación del hecho educativo. Y estos son 2 de los autores de base que actuaron de cero para hacer la propuesta de la práctica reflexiva. Y aunque de alguna manera en algún punto de sus investigaciones tuvieron relación y se asociaron, especialmente Carl y Kemis con los investigadores ingleses, de todas maneras su propuesta está más basada no en la autogestión social de grupo, sino precisamente en la reflexión de la práctica. Sean, ayer les platicaba, es un señor investigador del MIT que se preguntaba cómo era posible que sus estudiantes dijeran que realmente donde aprenden era en el ámbito laboral. Les decían, es que yo donde realmente aprendí es cuando ya empecé a trabajar en tal lugar. Antes de eso, en la universidad, bueno, me prepararon, pero realmente ahí no aprendí a ser ingeniero, no aprendí a ser arquitecto hasta que no empecé con el trabajo propiamente dicho. Entonces, su trabajo se origina en la crisis de confianza de las profesiones y el declive de la imagen de la efectividad profesional. Sean indaga y sistematiza una propuesta epistemológica sobre la reflexión desde la acción. La práctica reflexiva resuelve situaciones de incertidumbre, de conflicto. El intercambio entre la investigación y la práctica es inmediato y se implementa con la acción reflexiva. Y el educador interactúa reflexivamente con la situación, produciendo significados sobre la práctica. Y el mismo educador determina y decide qué cosas debe transformar de la práctica, recupera si eso funciona o no, y vuelve a hacer investigación sobre ella y termina produciendo conocimiento epistémico de la profesión. Sean tiene 2 textos importantes que son referente obligado para cualquiera que quiera saber de qué manera se puede hacer esto, por ejemplo, en un ámbito universitario, en la formación profesional. Uno se llama el profesional reflexivo y la otra la formación del profesional reflexivo, y tienen la ventaja de que la parte teórica es breve y luego el resto son experiencias recuperadas de su propio trabajo. Y entonces hay referencias sobre formación profesional en arquitectura, en ingeniería, en diseño, etc. Y entonces, a partir de Sean es referente obligado para el grupo de españoles de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ellos hacen una referencia directa de Kemis y por supuesto de Sean para establecer la intervención pedagógica y asuntos de análisis de la práctica. Carl y Kemis articulan las ideas de Sean con categorías como acción comunicativa de Habermas, y en ese momento estamos hablando de principios de los 90. En ese momento Habermas, bueno, pues era o hacías investigación fundada en Habermas o no servía para nada. Entonces, bueno, pues Habermas era como el referente obligado, forzado, como en este caso, pero era el referente obligado en todas las investigaciones. Habla de la emancipación de los educadores, que eso es un asunto directo de Habermas. Sistematizan ideas de la corriente inglesa y construyen la teoría crítica de la educación, que ustedes obviamente conocen a través del texto
que es muy criticado y al mismo tiempo muy referenciado, sobre la teoría crítica de la educación de Kant, que tiene una introducción de Kemis muy buena. Se caracteriza por ser democrática, recursiva, emancipadora, produce significados interpretativos de la práctica, se basa en categorías críticas construidas por los educadores. Y entonces ya estamos transitando de la investigación-acción a la práctica reflexiva. Y entonces entendemos que si queremos modificar la práctica de los docentes, nos tenemos que ir de uno por uno. De uno por uno. Porque no podemos decir así, todos en bola, perdón, así decimos en México, todos juntos, vamos a hacer investigación de la práctica y entonces a ver qué se les ocurre que vamos a hacer. Todos juntos y más. ¿Cuál es la parte fundamental? Creo, lo que yo le agregaría a la investigación-acción, aparte de pensar que la reflexión es el elemento fundamental, lo vamos a ver con más profundidad ahora, es el elemento fundamental. A fin de cuentas, ¿qué otra cosa yo necesito? Si dijo este señor, Stenhouse, que finalmente su trabajo no había incrementado la calidad del aprendizaje de los estudiantes, que a fin de cuentas ese es nuestro objetivo, no hay otro más importante que ese. Y entonces dices, bueno, ¿qué toca? ¿Qué necesitamos incluir? Primero, que el docente se comprometa a través de la reflexión. Segundo, que el objetivo fundamental de la investigación de la práctica sea producir el proceso, o sea, procesos formativos, como le quieran llamar, construcción de conocimientos, aprendizaje, incremento de la cantidad de conductas adecuadas, significación, aprendizaje significativo, no me importa qué teoría utilicen, no me importa cómo le llamen a eso. A fin de cuentas, lo que tenemos que hacer es formar mejores ciudadanos, mejores personas. Y entonces, cuando yo tengo eso en la cabeza, la investigación siempre debe tener, en alguna de sus partes, en alguno de sus objetivos, incidir en este sentido. Si no, no es investigación educativa, es investigación de la institución, es investigación de la gestión, es investigación de la identidad profesional, pero si no afecta a la educación, entonces corremos el peligro de lo que decía yo hace rato, corremos el peligro de que realmente no incida en la mejora educativa. Entonces necesito un objetivo que tenga que ver con el aspecto que dé cuenta de ese apellido educativo, investigación educativa. No investigación de quién sabe qué, investigación educativa. Y entonces tiene que incidir necesariamente en los procesos educativos. Es fundamental para la educación un cuerpo teórico propio, es decir, una teoría educativa, construida desde los mismos constitutivos y desde dentro de las prácticas. ¿Quién debe aportar a la constitución y consolidación de esta ciencia? Ustedes. Ustedes, los que están en educación, la gente que está en la práctica, la gente que investiga. La educación esencialmente es acción de personas, entre personas, sobre personas. No estamos produciendo llantas ni agujeros para regadera, estamos formando personas y el nivel ético de esta acción es muy alto, porque muchas de las cosas o una intervención mal planteada puede dejar dañado la autoestima de un pequeño niño, una niña. Nuestra actividad es muy alta. Yo no puedo decir, bueno, como estas llantas se les den las cuerdas o tienen demasiadas rebabas, pues se van a la merma. Yo no puedo hacer eso con los niños y las niñas. Por eso cuando alguien me dice, es que ¿cómo voy a trabajar en este salón donde tengo un niño con hipoacusia y tengo otro niño autista? ¿Qué voy a hacer con eso? A ver, ¿eres o no eres un profesional de la educación? Profesional de la educación. Ya ni quiero ver a un arquitecto que diga, yo no hago construcciones más que en terreno parejito. Y además donde haya todos los servicios, que yo no me hagan así con esto. Porque si me llevas a la zona rural y tiene, yo eso no. O una fosa séptica, no. Paneles solares, ¿qué es eso? No. Bueno, no sé si ustedes lo contratarían. Tiene una naturaleza propia y distintiva que comparten algunos sectores con algunas otras áreas. Es la ciencia de la educación que está con sus auxiliares, como todas las demás
psicología, muy importante, sociología, muy importante, la administración, etcétera, etcétera. Supera las distancias entre la teoría de la educación, perdón, sí. En concreto, lo educativo se refiere al conjunto de prácticas intencionales, no cualquier práctica, sino intencionalmente educativa de formación que transforman a los sujetos de acuerdo a ciertas condiciones institucionales e históricas. El asunto está en que el docente no enseña, el alumno aprende. La pregunta es si cuando yo enseño los demás aprenden. Casi no. Y entonces lo que me tengo que preguntar es no cómo enseño, sino cómo se aprende, cómo se transforman las personas. Así entonces la práctica, que es el constitutivo de la educación, es una acción intencionada de transformar. Es una acción intencionada de transformar. Desencadena la acción con una dirección específica. En la práctica está constituida de un conjunto, de una red de acciones intencionadas que tienen un efecto. Y ese efecto necesariamente debe ser educativo. No para cualquier lado, no para controlar, no para tener alumnos lindos, calladitos y obedientes, sino para formar a las personas. Es un conjunto articulado de acciones reflexivas intencionadamente transformadoras. La práctica debe estar intrínsecamente relacionada con las experiencias de los educadores. Así entonces, la reflexión es una fuerza cotidiana, es una fuerza que permite al educador superar su acción cotidiana, porque le permite distanciarse. Cuando reflexiono, lo que yo hago es verme como si fuera otra persona, trabajar, entender, comprender lo que yo hago con una distancia que me permite desdoblarme, epistemológicamente me desdoblo. Y entonces no estoy yo inmersa en una gran cantidad de cuestiones que están sucediendo en el momento, en la institución, en el aula donde yo trabajo, sino que la reflexión permite tomar distancia y verme como abuelo. Y esta herramienta de investigación es la observación. Primero, a lo mejor videograbada, y luego una transcripción textual de lo que sucedió en la práctica, con ampliaciones suficientes para ir entendiendo el contexto, aun cuando pase mucho tiempo. Una herramienta entonces es la observación de la práctica. Y observar es documentar la práctica, congelar el momento de la práctica para poderla analizar. Y eso hace que se haga tangible ese distanciamiento. Yo empiezo a observar la transcripción de la observación como si fuera una práctica ajena. O puedo plantearle a un grupo de docentes la observación de su práctica, el registro de su práctica, como una manera de ayudar o apoyar en el registro de la práctica. El segundo nivel es un grado superior y contribuye a la racionalidad más elaborada. Aquí interviene la teoría. Y entonces el asunto de la transposición didáctica aquí entra perfecto. Lo que yo necesito es traer teóricos, investigadores, resultados de investigación que pueda yo traducir a acciones y a decisiones dentro de la práctica. Y eso sube el nivel, saca las decisiones de la práctica cotidiana y las pone en un mayor nivel de abstracción. Finalmente, el tercer nivel es en el que se modifican las relaciones del educador con su práctica, que ya ha sido objetivada, sobre la que reflexiona y recrea el objeto. Permite comprender cómo los procesos de configuración de significado inciden en la práctica. Así entonces, los tres niveles de reflexión permiten un nivel, el distanciamiento a través de herramientas de investigación; segundo nivel, un mayor nivel de abstracción a través de la incorporación de la teoría; y un tercer nivel que implica las decisiones de transformar la práctica a partir de la interacción de los primeros dos. Y yo puedo transitar por este proceso cuantas veces sea necesario, y ni siquiera en ese orden. Lo puedo hacer en orden diferente, y puedo regresar a la teoría 3, 4, 5 veces, o a lo mejor hacer un registro 3, 4 hasta la saturación de registros, y yo puedo transitar por este proceso sin ningún orden en específico. Pero la idea, finalmente, es la configuración del significado en la práctica. Así entonces, implica un proceso de recursividad.
reconstruir la situación donde se produce la acción, reconstruirse a sí mismo como profesional, resignificar los supuestos básicos acerca de la educación. Los educadores son capaces de transformar su práctica y siempre y cuando el proceso involucre su hacer, su cultura experiencial, su historia, su significación de la práctica, lo que le salió bien, en lo que es muy exitoso, y poder detectar en ese proceso qué es lo que quiere modificar. Y no necesariamente está ubicado en problemas en el sentido negativo. Es que los niños no me hacen caso y entonces yo quiero que sí me hagan caso. Está planteado de la resignificación de la práctica desde la producción educativa. La confrontación entre lo que yo pienso que hago, y ¿alguna vez alguien se ha observado, se ha registrado, se ha videograbado? ¿Y cuál ha sido el...? Tanto fuerte. Es otro personaje. Doloroso, ¿verdad? Verse en el espejo es duro. Verse en el espejo es duro. Y luego cuando te ves así, y luego transcribes y tienes que analizarte frase por frase con todo y las muletillas y con todas las repeticiones. Es como verse en el espejo, disculpen ustedes, totalmente desnudo. Hasta ahí todo se ve. Todo se ve. Quedas expuesta a una situación de análisis que empieza por ser chocante. O sea, es que esa persona que está hablando no soy yo. Es otro personaje. Sí. ¿Cómo es que estoy jorobada todo el tiempo? ¿Qué es eso? No me diga más. Mira cómo me combiné. ¿Cómo es posible que acá estén unas personas, uno de los chicos y la chica levantando la mano y yo jamás los miré? O sea, ese tipo de cosas que no tenemos la capacidad de ver en el momento en que estamos trabajando, se evidencian en un registro. Se evidencian para cualquier docente. El rompimiento es tal entre lo que yo me imagino que sé que hago, lo que creo que hago y lo que realmente hago, que ahí hay una disrupción, un conflicto cognitivo que dispone a la persona a transformar su práctica. Lo encarrila. Así entonces, las estructuras anteriores del educador son fuertemente reforzadas por el sistema. El cambio de su práctica requiere un esfuerzo que lo pone en conflicto con su contexto inmediato. Sí, una tensión inmediatamente interna. ¿Sí? Pero eso tiene que mantenerse, y ese es el problema. Se tiene que, eso lo llaman los psicólogos tensión creativa, todo el tema. Correcto, conflicto cognitivo, por supuesto, rupción epistemológica. ¿Qué es lo que pasa con la investigación? La estrategia. Estamos hablando de una autoobservación que termina siendo un registro en el que hago análisis, no me voy a profundizar en eso porque entonces se van a terminar yendo un día aquí. De ahí hago intervenir la teoría y genero textos descriptivos. Cada vez que yo vuelvo a trabajar en este ciclo, es muy importante generar textos descriptivos de lo que va sucediendo en la investigación, con otras personas o en mi propia investigación de la práctica. Estos textos descriptivos fácilmente se pueden convertir en artículos, se pueden convertir en boletines, se pueden convertir en cualquier cosa que me permita difundir lo que va sucediendo a lo largo del proceso. Para la recuperación, reflexión, resignificación y transformación de la práctica, necesitamos un ciclo. El planteamiento es que es cualitativo, reflexivo, por supuesto cíclico, yo diría recursivo, progresivo y acumulado. Y entonces, empiezo por cualquiera, elijan, hago un registro, por ejemplo, registro 1, lo confronto con teoría, entonces se genera un texto y de ese texto me da la pauta para hacer alguna intervención o transformación de la práctica que vuelvo a registrar, en donde tengo otra vez una incursión a la teoría, me ayuda a entender lo que sucedió y lo que faltó por suceder, y entonces hago otro texto y así sucesivamente. Así entonces se acumula, progresa. Da saltos cualitativos en el entendimiento y en la investigación de la práctica. Esto se llama significación de la práctica.
El proceso de resignificación implica que en el momento en que yo tengo una serie de significados, una red de significados construidos sobre la práctica de los docentes o sobre mi práctica, yo necesito hacer intervenir la investigación para resignificar la práctica y transformarla. Empiezo a pensar la práctica de una manera diferente. Cuando me doy cuenta que lo más importante de mi tarea es que las personas terminen siendo diferentes de cómo entraron, que cuando ustedes entraron por ahí, por esas puertas, ahora pueden decir que tienen algo diferente, distinto, algo que les permita pensar de otra manera, de preferencia para bien. Igual pasa para mal, pero de preferencia para bien. Si eso sucede, entonces cumplí mi tarea. Si eso no sucede, debería de darme tanta vergüenza que no debería cobrar. ¿Verdad? Espero cumplir. Así entonces yo tengo una descripción de la verdad. Espérenme, porque esto está... Lo primero que tengo es una acción docente, por ejemplo. Hago una reflexión sobre esa acción. Hago una descripción de la reflexión sobre esto. Describo cómo sucedió esto. Luego reflexiono sobre la descripción de la reflexión sobre la acción. Y luego describo la reflexión sobre la descripción de la reflexión sobre la acción. Este trabalenguas tiene que ver con los momentos de abstracción. Está en el punto central la acción, pero termina siendo teoría. Termina siendo, si no teoría, procesos de teorización. A niveles de observación. La idea de que ustedes se den cuenta es un asunto cíclico, pero no solamente da vueltas sobre sí mismo, chapoteando sobre la misma agua todo el tiempo, sino es cíclico, progresivo, acumulado. O sea, dialógico, recursivo. Y en todos los aspectos, yo necesito ver el aspecto educativo siempre, lo que le da la idea de lo gramático. En la parte educativa, el proceso educativo finalmente, tiene que estar siempre fractal en todo el proceso. Por lo tanto, de la condición de lo gramático. Esto es el sistema de la práctica como un sistema complejo. Esta teoría acumula la teoría científica y por lo tanto nos permite, y vuelvo a la cabeza, desde la cola, vuelvo a la cabeza, nos permite aportar a la sociedad del conocimiento desde la educación misma. Nos permite tener posibilidades de producir conocimiento y en esa producción de conocimiento educativo mejorar la práctica y poder acumular al episteme de la profesión el entendimiento de la educación desde la práctica misma, desde los educadores mismos, desde la teoría educativa misma. ¿Para qué? Para mejorar la acción. Unas ideas sobre el asunto de la cultura científica crítica. Necesitamos comprender mejor lo educativo, mejorar e innovar las acciones y con ello las prácticas, tomar decisiones informadas. Por lo tanto, el acceso y la apropiación de esta cultura por parte de los educadores y del ciudadano en su conjunto. Imagínense ustedes, que ha de ser una pesadilla, un grupo de padres de familia informado. Un grupo de padres de familia que se organiza para exigir a la escuela y para colaborar con la escuela para mejorar su calidad. Pesadilla, ¿verdad? Uno de nuestro trabajo entonces es la alfabetización científica. A través de llevar la investigación a los diferentes agentes educativos, al ciudadano en general, yo puedo pensar que lo que estoy generando es la posibilidad de una alfabetización científica para que esos agentes puedan tomar decisiones informadas sobre su asunto, sobre su práctica, sobre su hacer. Y esa alfabetización científica, que es una
habilidades para poder incorporar a la toma de decisiones y a su cotidianidad los resultados de las investigaciones, conforman lo que posteriormente, o lo que antes dije, que era la cultura científica. La incorporación de los conocimientos e innovaciones en los agentes educativos y en la sociedad implica la contribución a la cultura, el acceso a la información especializada, elaboración de percepciones y opiniones, sustentar juicios críticos frente a la ciencia y a la tecnología de la educación. Y entonces, sí señor, sí ya, estoy terminando, seguramente estoy en la última transparencia. La producción de conocimiento educativo es accesible, adecuadamente distribuido y tiende a la creación de nuevas y mejores formas de entender y mejorar los procesos. Constituye una red global cuyo número de interconexiones se expande continuamente mediante la creación de nuevos lugares de producción y un círculo virtuoso de producción y de recursos. Muchas gracias.